Saludamos al sociólogo Marcos Alamea. Él es analista, profesor de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos dialogar con usted, conocer su punto de vista sobre el momento que está viviendo el país. Una nueva medida de protesta a nivel nacional con características de un paro que la CONAIE lo quiere como indefinido. Un día de desarrollo variable que terminó escalando una serie de situaciones en horas de la noche, lo que no augura tranquilidad para el país en este segundo día. ¿Cómo ve usted la situación? Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, yo creo que lamentablemente, pues en el Ecuador existe en este momento un déficit de gestión democrática desde el poder gubernamental, porque la gestión democrática básicamente pues debe sustentarse en el diálogo, en el procesamiento de los conflictos a través de los acuerdos, las negociaciones. Yo recuerdo, Gustavo, que este no es el primer paro que hace la CONAIE. Entiendo que en los primeros meses del gobierno de Lazo ya se produjo una medida similar que fue, digamos, absolutamente cancelada por un feriado que se venía, no recuerdo exactamente qué feriado. Y en el transcurso del año 2021 hubieron algunas reuniones, incluso me acuerdo dos precisamente que se realizaron en el Palacio de Carondelet con el presidente de la República. La última de esas reuniones fue en el mes de noviembre y lo que se resolvió es dar un plazo, según la base de un acuerdo previo con el gobierno, un plazo de 3 semanas para que el gobierno dé una respuesta oficial a los puntos planteados por la CONAI, que entre otros estaba el tema de un reajuste hacia la baja en el precio de los combustibles. Una exigencia era que retomen los precios del mes de octubre. Pero pudimos escuchar nosotros al final del año, exactamente el 28 de diciembre, cuando el presidente de la República hacía un viaje al exterior, que le enviaba al señor Isa un saludo frente a la pregunta de un periodista. Le decía, sí, hoy es 28 de diciembre, pues es Día de los Inocentes. Entonces fue una forma burlesca, digamos, ¿no es cierto?, de responder, impropia de una persona que ejerce la presidencia de la República. Y ahí se quedó el asunto. Meses después, pues, hemos visto a la CONAIE retomar precisamente una medida de paro en la medida en que ellos consideran de que el diálogo no tuvo respuesta y nunca dio resultado. El Con asunto esto que hoy querría día, decir usted que en esta relación gobierno con NAIE, por acciones del gobierno, por acciones de Guillermo Lazo, como la que usted describe, de alguna manera se ha ido alimentando, abonando este grado de beligerancia que existe hoy entre la organización indígena y el gobierno. lamentablemente así resulta. Lo que sucede es que si es que el gobierno hubiese puesto en práctica su consigna, que es positiva, del gobierno del encuentro, efectivamente eso se hubiera materializado con acuerdos que tengan incluso plazos, sustentos en base a procedimientos medios para materializar esos acuerdos. Eso nunca se ha dado. Creo que el gobierno del presidente Lazo hasta este momento se ha reunido básicamente, pues, y ha tenido un encuentro con los organismos financieros multinacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, incluso desdiciéndose de las propias palabras admonitorias en contra del fondo cuando Lazo fue candidato. Ha tenido un encuentro con los acreedores internacionales y con grandes empresas transnacionales a las cuales ha ofertado la entrega de los recursos mineros y petroleros del Ecuador. Ese ha sido, con objetividad, el único encuentro que ha habido con resultados. Pero frente a otros gremios, sectores sociales, no ha habido una suerte, digamos, de un compromiso efectivo o una materialización efectiva de trabajo por atender las demandas de sectores. Recordemos que ya desde los primeros días del gobierno hubo reclamos de los arroceros, de los bananeros, porque no se había cumplido la promesa de garantizar el precio de sustentación de los productos que ellos producen. También el desacuerdo que hubo con la Unión Nacional de Educadores, porque el gobierno les había prometido esa equiparación salarial y por lo tanto respetar la aprobación de la reforma a la LOI que hacía la Asamblea en la época de Moreno. Nada de eso se dio. Y los conflictos han ido escalando porque hemos visto, Gustavo, una desatención absoluta a la política social. Antes O de sea, entrar no en puede... esta parte de la política social, que es realmente un talón de Aquiles del gobierno de Guillermo Lazo, hablemos de esa acción del día de hoy, esa arriesgada acción
de detener al líder de esta protesta, Leonidas Issa? Ya. Yo veo como una actitud, digamos, equivocada políticamente, un error político, pero que tiene su explicación, que es coherente incluso con la concepción económica y política que maneja el actual gobierno presidido por el presidente Guillermo Lasso. En la visión de la economía de Lasso, que es una economía orientada hacia el neoliberalismo más radical, lo que conceptualmente se llama el neoliberalismo monetarista de la línea, digamos, de Friedman, de los Chicago Boys, y que es sustentada, promovida por el Fondo Monetario Internacional, porque hay otra línea del neoliberalismo que se llama la economía social de mercado, pero no, es la línea del monetarismo. Y esta línea neoliberal pues conduce generalmente a generar efectos sociales, costos sociales, que hemos visto pues en la desatención a la salud, a la educación, a la vialidad, a los servicios públicos, el costo de la vida descontrolado, no hay control del Estado, la ausencia del Estado en lo social. Y eso genera obviamente pues estos costos sociales, estos efectos sociales negativos para las amplias capas de la población, generan conflictos sociales. Y claro, gobiernos con esta orientación ideológico-política siempre buscan responder a estos conflictos sociales por la vía, digamos, de las medidas de fuerza, por la vía de la represión. Entonces, no me sorprende, resulta coherente, repito, con la visión ideológico-política de Lasso, el que también se ha radicalizado en la represión, porque hemos tenido gobiernos neoliberales antes, incluso el propio correísmo que persiguió al movimiento indígena de la CONAIE, jamás se atrevió a apresar al líder o al presidente, en ese entonces no me acuerdo quién era, de la CONAIE, ni siquiera el gobierno de Moreno. Vimos que más bien Moreno terminó sentándose a conversar y a lograr acuerdos con la CONAIE en el propio Palacio de Gobierno, algo transmitido por los medios de comunicación del país. Sin embargo, en la medida en que pretende radicalizar su modelo neoliberal y se radicalizan los costos sociales negativos, también se radicaliza la represión, que llega hasta niveles, digamos, inauditos, ¿no? Como, o inéditos, como aquello de prácticamente, pues, apresar injustificadamente, porque no hay un basamento legal, porque se habla de flagrancia, el acto delictivo que en flagrancia estaba cometiendo el señor Rice. Entonces, se llega a esos niveles de radicalidad y apresar al dirigente de la única organización social verdaderamente de oposición, que es la CONAIE, porque incluso el propio correísmo que fungía de opositores a veces genera las sospechas de acuerdos y negociaciones con el propio gobierno. Entonces, el único espacio social opositor es de la CONAIE y hoy su dirigente máximo ha sido apresado. Esto me hace acuerdo también, Gustavo, recordemos hace algunos meses las palabras del presidente de que Issa irá a parar con sus huesos de la cárcel. Parece que efectivamente eso es lo que pretendería materializar el gobierno, lo cual terminará más bien exacerbando el conflicto social, las propuestas, los reclamos, ante un Claro. gobierno que ya está débil socialmente y Este políticamente hecho también. nos lleva directamente a ese terreno que usted quería tratarlo, el del ámbito social. El hecho de que se le detenga a la señora Issa es muy grave, pero usted dentro de lo que ha señalado como preámbulo nos expresa algo incluso más grave, de que la crisis hospitalaria es provocada, que correspondería o respondería más bien a una política de Estado, por lo menos así la entendemos. Una de las características del modelo neoliberal es la reducción del gasto público. Al contrario de las políticas keynesianas, que en cambio plantea fortalecer el gasto público. Y claro, en el marco de esa disminución del gasto público está sobre todo la disminución de la inversión pública. Y básicamente, pues, en los modelos neoliberales que se aplican en distintos países, el área del gasto público que se reduce es precisamente el área de lo social. Reducir, ¿no es cierto?, la atención y la inversión para salud, para educación, para vivienda social, para servicios básicos. Entonces, se han dado ya estas situaciones Pero, en gobiernos qué se neoliberales. buscaría con esto? Sabiendo que todos estos temas relacionados con lo social, con las reivindicaciones, son bienestar para la población. Bueno, pero lo que pasa es que un objetivo del neoliberalismo no es precisamente el bienestar, sino buscar básicamente acrecentar las ganancias para los grupos de poder que se beneficien con esa política económica. Desde el punto de vista, digamos, de la visión económica del neoliberalismo, la reducción del gasto social supone, pues, mayores gastos, digamos, en otras áreas. Y específicamente, una reducción del gasto social supone ahorro de recursos para el Estado
básicamente para que el Estado muestre solvencia en el pago cumplido a los acreedores internacionales. La deuda externa es la prioridad en épocas de neoliberalismo. La Entonces, crisis, ahora, la crisis en educación y en seguridad responderían a los mismos cánones. sin duda, porque, a ver, el gobierno, para ser específicos, incluso usando los datos oficiales, del 100% del programa de inversión pública para 2022, solamente en el primer trimestre se dio el 3.7, cuando debe haber llegado por lo menos al 25%. Con esa dinámica vamos a tener una pública apenas de un 15% del 100% presupuestado en el 2022. ¿Qué pasa con recursos? Con esos recursos se ha logrado reducir el déficit fiscal o aumentar la reserva internacional del Ecuador para que el Ecuador, obviamente, pues reduciendo el riesgo país, pueda lograr un acrecentamiento en el valor de los bonos y, por lo tanto, un beneficio directo a los acreedores internacionales, ¿no? Porque ninguna política económica, Gustavo, neutra. O sea, la política económica tiene beneficiarios y perjudicados. O sea, no es que la política económica es aséptica, política, puramente técnica, forma política económica, ¿no? Y claro, en épocas neoliberales, pues quizás los grupos que más son beneficiados son precisamente los grupos del capital financiero. La banca en el Ecuador, no solamente en este gobierno, casi en todos los gobiernos, incluye incluso los llamados gobiernos progresistas, siempre fue la mimada de las políticas económicas sociales. Y hoy tenemos pues directamente pues a alguien que orgánicamente pertenece a la banca, es un banquero conduciendo los destinos del país. Entonces, lo que se piensa básicamente es en negocios, ¿no? En manejar el Estado con una visión empresarial bancaria y no como un ente público que debe responder a intereses de otra naturaleza. Ahora, el Y como usted señala, viceministro de Gobierno el día de hoy, el ingeniero Castañer, ha dado cuenta de los 10 puntos, por lo menos se refirió a 6, indicando que en ellos el gobierno había cumplido, por ejemplo, en el hecho de mantener la mayoría de los combustibles congelados desde hace 6 meses, el tratamiento que ha dado al salario mínimo vital en el Ecuador, los créditos que ha dado a los agricultores y otros puntos. bueno, siempre los funcionarios del gobierno y el propio presidente de la República no va a decir exactamente lo que es. Y esto no es únicamente propio de este gobierno. En general, el discurso del poder, Gustavo, es un discurso que no dice exactamente la verdad, ¿no? Hay que ver cuánto de verdad y cuánto de mentira en el discurso del poder. Todos los políticos mienten y todos desde el poder mienten. La diferencia sería quién miente más o quién miente menos. Pero en este caso, por ejemplo, específico, o sea, los agricultores están pidiendo precisamente, y entre otros los propios campesinos indígenas dedicados a la agricultura, el que el precio de sustentación de sus productos no se está reconociendo, el precio de la leche, por ejemplo, ¿no? Para no hablar del banano, el arroz, que es un movimiento constante de protesta de los agricultores de la costa. Entonces, no se ha cumplido. En el tema, por ejemplo, de los salarios, ¿de qué sirve, además, un salario que beneficia solamente a los que tienen mal? 25 de alza, cuando la inflación es galopante en estas últimas semanas en el precio de bienes y artículos, sobre todo de primera necesidad. Hace días incluso se pasó en videos en las redes sociales de cómo había gente que se peleaba por una botella de aceite en Quito para aprovechar una promoción en el precio de este artículo. Es decir, cosas inéditas que están sucediendo en el país porque no hay control de precios, no va a haber control de precios, porque en la visión neoliberal pues los precios tienen que ajustarse a la oferta y demanda, es decir, tienen que ser dinamizados por la dinámica del propio mercado, ¿no? Ahora, Entonces, si la notamos falta en el de gobierno. inversión para resolver los problemas sociales, particularmente en salud, en educación, en seguridad, responden a esa política de Estado y va dejando de por medio a víctimas, llamémoslo así, que serían los sectores vastos, amplios de los segmentos socioeconómicos más bajos de la población, nos llevaría a la conclusión de que hay razones para la protesta. Sin duda, Gustavo, o sea, incluso canales de televisión que en su momento estuvieron cercanos al gobierno y que además, para decirlo, porque alguien puede decir de que los correístas son los que se oponen, un canal de televisión nacional que es de los más anticorreístas,
sacado reportajes sobre la problemática de la salud, por ejemplo, en el Ecuador, Se ¿no? refiere a Teleamazonas usted. Teleamazonas constantemente hace reportajes del mal servicio que está en el servicio de los hospitales del IES y de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Teleamazonas, antes del reinicio de las clases presenciales en la costa, sacó un reportaje desde ahí donde hablaba del 92% de la infraestructura educativa de la costa estaba deteriorada. Sin embargo, vimos que en la información del presidente Lazo decía que había en educación, había invertido en salud y que todo más o menos estaba bien. Incluso el presidente llegó a decir en su informe de labores se había establecido el sistema de rehabilitación social mejor de América Latina. Vea usted, cuando en su gobierno se han dado 5 crisis con matanzas carcelarias. Entonces, ese es el discurso del poder, pero que ha llegado a extremos, ¿no es cierto?, de fantasear la verdad. Yo creo que este gobierno quiere sustituir su falta de gestión y la grave crisis social que se vive pues, a través de la publicidad. Veamos en la propia televisión, ¿no es cierto?, los spots publicitarios del gobierno, el presidente habla, dice, estamos, ¿no es cierto?, en el país del encuentro, en el país que todos soñamos. Entonces, es una publicidad política engañosa. Creo que el gobierno hace mal y se equivoca. Juzgando a través de la experiencia, licenciado Zalamea, de todo lo que usted como analista ha vivido, ¿se puede lograr un cambio de conducta, un giro que también genere cambio en sus políticas del gobierno nacional sin necesariamente ir a un cambio de gobierno? Lo deseable sería eso. Yo personalmente desearía, ¿no?, que Lazo encuentre, digamos, la ecuanimidad, el equilibrio, que incluso, o sea, conozca un poco más del Ecuador profundo, ¿no? Ese Ecuador que cotidianamente viven millones de familias que no tienen lo básico, no tienen trabajo, que claman por una atención en un hospital y no tienen para comprar la receta, ¿no? Ese Ecuador real, digamos, ¿no?, que salga de esa burbuja de cristal, que conozca más del Ecuador, ¿no? Porque desconoce realmente su propia condición socioeconómica de ser una persona multimillonaria, a lo mejor no le hace ver la realidad. Y lamentablemente también está rodeada de gente que simplemente hace apología del gobierno, de las actitudes del presidente en todo momento, o incluso le asesora mal. En fin, lo deseable sería que hayan rectificaciones. Yo decía ayer en una entrevista de que la CONAIE puede ayudarle precisamente para que el gobierno y pueda recuperar un poco cierto nivel de credibilidad, legitimidad social, que sería positivo no solamente para el gobierno, sino para el país. Sin embargo, eso que asoma deseable, le veo que es poco probable, Gustavo. Y en cuanto a la estabilidad económica, al empleo, a las oportunidades, ¿ha cumplido en alguna medida el gobierno de Lazo? Prácticamente casi nada. Hace días tuvimos una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Económicas y los datos de investigadores de la facultad demostraban, ¿no es cierto?, con cifras, con estadísticas, que no había tal creación de empleo. Hay 78,000 nuevos afiliados en los primeros meses de este año a la Seguridad Social. La mayoría de ellos son por afiliaciones voluntarias y los pocos trabajos no son trabajos nuevos, sino son recuperados de los que se perdió de los cientos de miles durante la pandemia. Es que no existe inversión privada o peor inversión privada extranjera en los términos que dice el presidente de la República. Todos son expectativas, ¿no? Simplemente es la proyección de lo que se querría que venga para el país, pero es difícil que esa inversión venga a un país, mucho más que se exacerba con el conflicto social, con lo que está haciendo el presidente en el manejo de la crisis social frente al paro, además de los temas de la inseguridad, ¿no? O alguien decía, ¿cómo pedir que venga inversión al país cuando el presidente de la República está clamando y rogando que nos ayuden en el tema de la seguridad, que somos incapaces para dar seguridad al Ecuador? Entonces, la situación, el gobierno la está ahondando, ¿no? Esta crisis social puede transformarse en una impredecible crisis política y crisis de gobierno si el presidente no reacciona. Si Porque las cosas además es siguen un por este presidente camino, ¿qué tipo de desenlace piensa usted puede haber? Bueno, es posible en este momento a través del uso de la fuerza y porque además la CONAIE tiene en este momento un movimiento de protesta que no ha tenido realmente un apoyo en otros sectores poblacionales, ¿no? Digamos de manera amplia, habrá que ver qué pasa en los próximos días. Puede eventualmente quizás sofocar
esta paralización mediante el uso de la represión más que tiene visos de autoritarismo. Pero eso no significa que más temprano que tarde, pues otros sectores sociales, la misma CONAI, busquen una salida de facto, no de derecho, ¿no? El Ecuador ya tiene experiencia en esto, pues, con la salida de 3 expresidentes de la República. Hay otra vía, Gustavo, una vía constitucional, legal, democrática, es el de la revocatoria del... Muy difícil, ¿no? Sobre todo por la incidencia que tiene el propio gobierno en las otras instancias del poder público, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, que esta vía tenga posibilidades para que la gente pueda recolectar firmas y someter a la voluntad de, se supone que es el soberano en democracia, el pueblo, el que tenga la última palabra de si el presidente debe quedarse o debe irse. Pero esa sería una vía, digamos, la menos costosa desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, digamos, de la paz social, ¿no? La vía de la ¿Y revocatoria. qué sería lo deseable que suceda? Si es que el gobierno reacciona con inteligencia, con sensibilidad. Que gobierne para todos. Porque el gobierno, si es que quiere mantenerse en el poder, tiene que darse cuenta de que su gestión tiene que orientarse no solamente a beneficiar a los grupos de poder económico, a uno de los cuales él se pertenece, por ejemplo, al sector de la banca. No solamente tiene que seguir las consignas de los acreedores internacionales o buscar a rajatabla deshacerse de los activos o incluso entregar servicios públicos a grandes empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. El gobierno tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, que este es un país plural, diverso, y que hay grupos que sienten necesidades profundas, necesidades para su reproducción de la vida material, elementales y básicas como la comida, la alimentación, el ingreso. Hay problemas graves. El tema de la migración sigue siendo un tema bastante complicado, el suicidio entre los jóvenes, jóvenes que no pueden ni trabajar ni estudiar, que pueden ser presa fácil de la captación de narcotráfico. O sea, la problemática social es bastante profunda. Entonces, el gobierno, reitero, Gustavo, si es que no recapacita, puede estar exacerbando pues la posibilidad de desate de una conformidad que pueda ser incontrolada más adelante, ¿no? Y eso genere una crisis de gubernamentalidad que eventualmente pues puede generar incluso su desplazamiento en el gobierno, ¿no? Quizás a un costo muy alto, que podría ser incluso vidas humanas. Esto no pasó cuando cayeron los 3 gobiernos anteriores, porque tuvimos unas Fuerzas Armadas que prefirieron decirle al señor presidente de ese entonces, le quitamos el apoyo, pero no reprimimos al pueblo para mantenerlo a usted en el poder. Quizás eso no suceda hoy, porque además el presidente adula mucho a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, y a la final él quiere sostenerse solamente en los depositarios de la fuerza, que son los militares y policías. Y por eso es que se anda buscando enemigos por todo lado. Bueno, Correa es un enemigo natural, le hizo enemigo a Nebot, enemigo a Isa, a Fidel Egas, a Herbas, y anda buscando culpables en todo lado, ¿no? O el correísmo, o el nebotismo, o el indigenado, o la asamblea, incluso últimamente la propia Corte Nacional de Justicia con el doctor Saquicela era el culpable de que la delincuencia siga campeando en el país. Entonces, con esa lógica de gobernar, simplemente pues se va a estreñar políticamente, ¿no? Con consecuencias impredecibles. Bien. Ojalá hayan voces sensatas cerca del gobierno del presidente que le hagan recapacitar que lo que está haciendo no está bien, Gustavo. Bien. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted. Buen día. Declaraciones del sociólogo Marcos Salamea, profesor de la Universidad de Cuenca.